Hola, hola, ¿qué tal mis estimados estudiantes y público en general? En esta ocasión vamos a hablar de la convección atmosférica y convección oceánica. La convección es un mecanismo de transmisión o de transferencia de calor, como es el caso de la radiación y de la conducción. Lo particular de la convección es que proporciona o da origen el movimiento de fluidos, líquidos o gases, por diferencia de densidades y diferencia de presión. En esta imagen lo podemos ver claramente cómo las partículas de abajo, pensemos que aquí tenemos agua, cómo las partículas de abajo están en contacto más cercano a la fuente de calor, al aumentar, al calentarse, aumentan su calor, por lo tanto, disminuye su densidad, disminuye su presión y hacen que las partículas de arriba, que están más frías, más densas, puedan bajar, ocupen ese espacio y por lo tanto notemos este movimiento constante que es muy observable cuando ponemos a hervir el agua. Ese movimiento no es más que esta explicación. En el caso de la convección atmosférica, en el caso del viento, de la formación del viento, es exactamente lo mismo. El aire ligero, el aire caliente, baja la presión y por lo tanto, al bajar la presión, sube. Y el aire frío, que es el aire denso, que tiene una presión alta, hace precisamente que se mueva y ocupe el espacio dejado por esta masa de aire. Eso es lo que le llamamos el viento. Y constantemente podemos tener esta circulación. Esa es la formación del viento. Recuerden que el viento es aire en movimiento. ¿Por qué se mueve el aire? Por convección. Por esa diferencia de densidades y por esa diferencia de presión. Ahora, va a depender mucho de la dirección del viento en donde esté la fuente de calor. Aparte del viento, la explicación de estos fenómenos que podemos observar en estas imágenes es por ello. La formación de un remolino, la formación de un tornado o simplemente las lluvias. ¿Cómo es que esa evaporación del agua oceánica hace que toda esa masa de aire que se encuentra en la atmósfera arriba de las aguas oceánicas se desplacen al continente y posteriormente precipiten? No es más que convección, diferencia de presión entre aires para que éste se pueda mover y desplazar, en este caso, las partículas de agua para que precipiten en el continente. En, en esta imagen lo podemos ver claramente, cómo esta masa de aire caliente va a ascender. Al disminuir su densidad, va a lograr que ascienda, que suba. Y esta masa de aire frío, que es más denso, ocupa el espacio dejado por esta masa de aire caliente. Y por eso podemos notar este movimiento y lo que explicaba hace rato, el desplazamiento de nubes hacia los continentes para que posteriormente se conviertan en lluvia a través de la precipitación. Pero no únicamente pasa en la formación de nubes, en la precipitación, en las lluvias, sino todo nuestro planeta constantemente sucede una convección atmosférica. ¿Qué son los frentes fríos? Los frentes fríos que se dan precisamente en la época invernal, en la parte central de nuestro planeta. En esa parte, en los meses de diciembre, enero y febrero, estamos más cerca del Sol. ¿Pero por qué en la parte central del planeta hace frío? Porque precisamente al calentarse más rápido, estas masas de aire se mueven hacia los polos y la masa de aire frío ocupa ese lugar dejado por las masas de aire caliente. Es lo que le llamamos los frentes fríos.
hay que recordar que mientras esta parte de el Ecuador y los trópicos estamos en una época invernal, en Sudamérica es verano, porque precisamente esas masas de aire caliente, ¿sí?, se van hacia los polos. Y los frentes fríos no son más que esas masas de aire frío desplazados por las masas de aire caliente. Es lo que le llamamos frentes fríos. Y por eso en esta parte, en esos meses, hace frío. Tal es el caso no únicamente del movimiento de masas grandes de aire, sino también podemos ver estos fenómenos como un tornado, como un remolino, ¿sí?, que sí son en menor proporción masas de aire que la cantidad total de estos frentes fríos, del aire para que se logre estos frentes fríos, siendo dos masas con menor proporción, chocan entre sí y se forman estos fenómenos. Este fenómeno, un remolino, un tornado, ¿sí? Así es como se da por convección atmosférica o por convección del aire. Pero no únicamente se mueve el aire, también se mueve el agua oceánica, también se mueve lo que llamamos convección oceánica. En la parte central de nuestro planeta, el agua se calienta y por lo tanto se hace menos densa, con menor presión y se mueve. Y el espacio ocupado del agua cálida formado en el Ecuador y en los trópicos, en la parte central de nuestro planeta, es ocupado por el agua fría con mayor densidad. Y se da este momento constante, no únicamente en una parte de nuestro planeta, sino en este esquema podemos ver las corrientes marinas o corrientes oceánicas que se dan en todo nuestro planeta. Se mueven constantemente cada momento, cada segundo. Y eso hace que muchos fenómenos para la sobrevivencia de muchas especies se puedan conseguir. Y nuestro planeta funcione a través de una convección atmosférica y una convección marina. Y para finalizar este video, hablemos de este fenómeno que se ha hecho muy viral en los últimos días. Ese remolino formado en Chichén Itzá, que aquí lo curioso, lo maravilloso, la casualidad, lo asombroso, es que se formó en la base de la pirámide. Y al formarse ahí por casualidad, por coincidencia, pues lo que hace tener explicaciones místicas, buscar una explicación sobrenatural, presagios de fin del mundo, asociado a la película del 2012, donde se involucra esta pirámide y entonces se hace pensar que es el fin del mundo, hace pensar historias que no tienen más que una explicación mística. Y el remolino que se forma, que se puede formar, como ya vimos, en cualquier punto de nuestro planeta, por casualidad y asombro, se forma ahí, que puede ser la pirámide incluso pudo formar parte de ello. Al estar ahí, esas dos masas de aire, caliente y frío, pudieran chocar, ¿sí? Porque la pirámide sirve como cortina, sirve como barrera y puede hacer este choque con mayor facilidad. Es un remolino dado por convección del aire. Dos masas de aire, una fría y una caliente, chocaron y se formó este fenómeno llamado como remolino. Asombroso que se haya formado ahí, pero no es más que ciencia, no es más que convección. Así es, mis estimados estudiantes y público en general. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.